El día que firmé los papeles del divorcio, mi exesposa Bridget me miró directamente a los ojos y dijo: «Tienes 45 años, Coulter. Empezando de nuevo sin nada. Buena suerte con eso». Estaba allí de pie, en el despacho del abogado, llevando los pendientes de perlas que le había regalado por nuestro 10º aniversario. Su pelo castaño rojizo estaba recogido hacia atrás de esa manera perfecta que siempre conseguía, incluso en sus peores días. El desprecio en su voz golpeó más fuerte que el martillo de cualquier juez. Tenía razón en lo de no tener nada. Se quedó con la casa de Scottsdale, la que tenía la piscina donde le enseñé a nuestra hija Tessa a nadar cuando tenía 4 años. Los 2 coches también fueron para ella, incluido mi BMW al que todavía le quedaban 3 años de pagos. La cuenta de ahorros conjunta que habíamos construido durante 15 años, suya, porque su abogado argumentó con éxito que yo era económicamente inestable después de perder mi trabajo. Pero nada de eso se comparaba con la peor parte. Mi hija de 7 años, Tessa, tuvo que ver a su papá marcharse con solo 2 maletas esa mañana cuando me mudé. Apretó su carita contra la ventana del salón, su aliento empañando el cristal. Pude ver su boca formando las palabras: «Papá, no». Aunque no podía oírlas a través de la ventana, su mariposa de peluche favorita, la que le había ganado en la Feria Estatal de Arizona, estaba agarrada en sus brazos con tanta fuerza que pensé que podría destrozarla. «Papá Superman ya no puede vivir aquí», me había preguntado la noche anterior, usando el apodo que me había puesto cuando tenía 3 años. En aquel entonces, podía arreglar cualquier cosa en su mundo con una tirita y una voz graciosa. Ahora, no podía ni arreglar mi propia vida. Mi nombre es Coulter Reeves y hace 3 meses pensaba que lo tenía todo resuelto. Gerente regional en una empresa de distribución de muebles, una esposa hermosa, una hija increíble, una casa con un garaje para 3 coches. El sueño americano, ¿verdad? Luego la empresa redujo su tamaño. Bridget decidió que no podía soportar estar casada con un hombre desempleado. Y de repente, soy ese tipo que ves en el supermercado contando monedas para comprar una barra de pan. Pero lo que sucedió después en un banco en el centro de Phoenix en una mañana de martes cualquiera lo cambió todo. Una pantalla de ordenador, un número, un momento que demostró que mi padre había estado planeando para mi desastre 45 años antes de que yo supiera siquiera lo que significaba la palabra desastre. Y mi pequeña Tessa nunca más tendría que ver a su papá marcharse. Nunca imaginé que estaría durmiendo en el sofá de mi hermano Dicken a los 45 años. El sofá era de cuero marrón, agrietado en algunas partes por años de uso, y chirriaba cada vez que me daba la vuelta por la noche. Hace 6 meses, vivía en una casa de 4 dormitorios en Scottsdale con una piscina que tenía uno de esos sistemas de limpieza automática. 2 BMW estaban en nuestro garaje, el suyo y el mío, como un trofeo suburbano. Pensaba que Bridget y yo lo habíamos logrado, que habíamos descubierto la fórmula de la felicidad. Nos conocimos hace 15 años en una barbacoa del 4 de julio en Phoenix. Mi amigo Trevor del trabajo me había invitado y allí estaba ella, con un vestido de verano blanco y discutiendo con alguien sobre si Phoenix llegaría a tener algún día un sistema de transporte público decente. Era apasionada, inteligente y se rió de mi chiste terrible sobre los perritos calientes. Nos casamos en 18 meses y Tessa llegó 3 años después. Durante un tiempo, todo pareció perfecto. Mi trabajo como gerente regional en Sulstate Furniture Distribution pagaba bastante bien. 110.000 al año más bonificaciones, gestionando envíos por Arizona, Nuevo México y Nevada. Conocía cada ruta de camiones, cada gerente de almacén, cada conexión minorista. Mi jefe, Harold, solía decir que yo podía vender arena en el desierto. Luego, el pasado octubre, la empresa fue comprada por una cadena nacional. Lo llamaron reestructuración, pero lo que significó fue que trajeron a su propia gente y nos mostraron la puerta a 15 de nosotros. Es solo temporal, le dije a Bridget esa noche. Mi currículum es sólido. Tendré algo mejor en un mes. Pero un mes se convirtió en 3, y los rechazos se acumularon. O estaba sobrecualificado, o subcualificado, o habían decidido tomar una dirección diferente. Bridget empezó a dejar anuncios de trabajo en la encimera de la cocina rodeados con un bolígrafo rojo. Luego empezó a dormir en la habitación de invitados. Luego empezó a hablar con un abogado de divorcios. Ya ni siquiera puedes mantener un trabajo,
dijo durante nuestra última pelea de verdad. Estábamos en la cocina y ella estaba cargando el lavavajillas con esa especie de precisión agresiva que significaba problemas. Necesito estabilidad, Coulter. Tessa necesita estabilidad. Mi padre me advirtió sobre casarme con alguien sin ambición. ¿Sin ambición? Trabajé 70 horas a la semana durante 8 años. ¿Y qué tienes que mostrar? Nada, cerró de un portazo la puerta del lavavajillas. Tienes 45 años y empiezas de cero. No dejaré que nos arrastres contigo. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. Las leyes de bienes gananciales de Arizona significaban que ella se quedaba con la mitad de todo. Pero su abogado me pintó como inestable, poco fiable, un hombre en caída libre. El juez vio a un hombre de mediana edad desempleado frente a una exitosa agente inmobiliaria con ingresos estables. ¿Adivina quién ganó? Mi hermano Dicken me había abierto su puerta sin dudarlo. Tenía un pequeño taller de reparación de coches en Tempe, arreglando coches y manteniendo su vida sencilla. Nunca se casó, sin hijos, solo él en su garaje y una casa de 2 dormitorios que había pagado hacía 5 años. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo, ayudándome a meter mis 2 maletas. La familia es la familia. Nuestra madre, Ruth, llamaba todos los días desde su comunidad de jubilados en Sedona. Tenía 71 años, vivía de la seguridad social y la pensión postal de papá, pero aún así quería ayudar. «Puedo enviarte algo de dinero», decía, con su voz delgada por el teléfono. «No mucho, pero algo». «Estoy bien, mamá», mentía yo. «Solo necesito tiempo para recuperarme». «Tu padre se revolvería en su tumba viéndote así», dijo una noche, y pude oírla llorar. «Siempre dijo que ibas a hacer grandes cosas». Papá llevaba 19 años muerto. Dennis Reeves, cartero. Ruta número 447. El tipo que conocía el nombre de cada perro en su ruta y nunca faltó un día al trabajo en 32 años. Ataque al corazón a los 58. Murió clasificando correo un martes por la mañana. Lo encontraron desplomado sobre una pila de paquetes, todavía sosteniendo la tarjeta de cumpleaños de alguien. La peor parte de todo era Tessa. La tenía los fines de semana, un día festivo de cada 2 y 2 semanas en verano. Esa primera visita de fin de semana casi me rompe. Corrió hacia la puerta cuando la recogí, abrazando mis piernas con tanta fuerza que pensé que nunca me soltaría. Limpié mi habitación e hice todos mis deberes, dijo, mirándome con esos ojos verdes que eran todo de Bridget. Entonces, ahora puedes volver a casa. No funciona así, pequeña. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo le explicas el divorcio a una niña de 7 años? ¿Cómo le dices que a veces el amor no es suficiente, que los adultos toman decisiones que hieren a todos, que su padre está durmiendo en un sofá viejo y comiendo fideos instantáneos para cenar mientras intenta sonreír durante sus videollamadas? Mami dice que tú elegiste irte, me dijo esa noche mientras la arropaba en su cama en casa de Bridget. Mi antigua casa. Pero eso no es verdad, ¿verdad? No querías dejarme. Le besé la frente y le prometí que nunca elegiría dejarla. Nunca. Ni en 1.000.000 de años. Después de que se durmiera, me senté en la camioneta de Dicken en la entrada y lloré hasta que me dolió el pecho. 45 años, roto, empezando de nuevo sin nada. Bridget había tenido razón en esa parte. No me quedaba absolutamente nada que darle a mi hija, excepto visitas de fin de semana y promesas que no estaba seguro de poder cumplir. 3 semanas después de que el divorcio se finalizara, la realidad me golpeó como un mazo en el pecho. Mis beneficios de desempleo se habían agotado. El estado de Arizona me dio 6 meses, y esos 6 meses se habían acabado. El último cheque fue de $247 después de impuestos. Y lo miré sabiendo que eso era todo. No más red de seguridad, no más colchón, solo yo y mi fracaso reflejados en ese número patético. Mis tarjetas de crédito estaban al máximo por los honorarios de los abogados. $15.000 para luchar por la custodia compartida y perder. Otros $3.000 por el anticipo que no pude recuperar. La Visa, la Mastercard, incluso la American Express de emergencia que había guardado en mi cartera durante 10 años, todas estaban al límite, con los pagos mínimos creciendo como tumores.
Dicken había estado cubriendo los gastos de la compra sin decir una palabra al respecto. Lo veía traer comida extra a casa, diciendo que el supermercado tenía ofertas, pero yo sabía la verdad. Estaba gastando quizás $200 a la semana para mantenernos a ambos alimentados. Y podía verlo en la forma en que había empezado a comprobar los precios, algo que nunca solía hacer. Tenemos que hablar, dijo una mañana mientras tomábamos café. Estábamos sentados en la mesa de su cocina, la misma mesa de madera donde comíamos cereales de niños. No te estoy echando, Coulter. Quiero ser claro al respecto. Eres mi hermano, y esta es tu casa todo el tiempo que la necesites. Hizo una pausa. Pero quizás deberíamos hablar con mamá sobre un préstamo, solo temporal, hasta que consigas algo. La idea de pedirle dinero prestado a nuestra madre de 71 años me revolvió el estómago. Ruth Reeves vivía con $1.400 al mes de la seguridad social y la pensión de papá. Recortaba cupones, compraba marcas blancas y llevaba el mismo abrigo de invierno desde hacía 15 años. Quitarle dinero sería la admisión final de que había fracasado por completo. No puedo hacerle eso, Dicken. El orgullo no va a pagar tu factura de teléfono. Tenía razón. Mi teléfono ya llevaba 2 meses de retraso. La única razón por la que todavía funcionaba era porque les había suplicado una prórroga, alegando dificultades. La representante de atención al cliente había sonado aburrida mientras me concedía otros 30 días. Luego, el martes por la tarde llegó con un mensaje de texto de Bridget que hizo que me temblara la mano. El recital de baile de Tessa es el próximo mes. La cuota del traje es de $300. Tu mitad son $150. No la decepciones como me decepcionaste a mí. Me senté en el porche de Dicken y miré el saldo de mi banco en la aplicación del teléfono. $73.42. Eso era todo lo que me quedaba en el mundo. $73.42. No era suficiente para el traje. No era suficiente para la gasolina para seguir viendo a Tessa. No era suficiente para nada que importara. Llamé a Bridget de vuelta. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Quizás pueda pagar a plazos. A plazos, se rió, pero fue una risa aguda, cruel. El recital es en 4 semanas. ¿Qué vas a hacer? ¿Darles $50 a la semana? Ni siquiera tienes trabajo. Lo estoy intentando, Bridget. Sabes que lo estoy intentando. Intentarlo no paga los trajes de ballet. Lleva practicando 3 meses. Todas las demás niñas ya tienen sus trajes pedidos. Va a ser la única sin uno porque su padre no puede conseguir $150. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia? Estoy cubriendo la hipoteca de una casa que ambos firmamos, pagando su escuela, su comida, su todo, mientras tú estás, ¿qué? Sentado en casa de Dicken, sintiendo lástima por ti mismo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentado sosteniendo el teléfono, imaginando a Tessa en su recital, todas las demás niñas con sus trajes a juego mientras ella estaba allí con ropa normal. La expresión de su cara, los susurros de otros padres, la forma en que fingiría que no importaba cuando por dentro la destrozaría. Esa noche, ayudé a Dicken en el garaje, tratando de ser útil de alguna manera. Estaba trabajando en un Chevy Tahoe, reemplazando el alternador, y le sostuve una luz de trabajo como solía hacer cuando éramos adolescentes y él estaba aprendiendo sobre coches. ¿Recuerdas cuando papá nos abrió esas cuentas de ahorro cuando nacimos?, preguntó Dicken de repente, su voz ahogada desde debajo del capó. Ese viejo banco Desert Community en Central Avenue. Tenía un vago recuerdo de ello. Papá me había mostrado la libreta una vez cuando yo tenía quizás 10 años, explicándome el interés compuesto con centavos sobre la mesa de la cocina. Cada centavo crece, había dicho. Tiempo y paciencia, eso es todo lo que se necesita. La mía tenía 800 y pico cuando cumplí 18 años, continuó Dicken. La usé para comprar mi primer juego de herramientas de verdad. ¿Qué pasó con la tuya? Sinceramente, no podía recordar. Después del instituto, la universidad, luego el trabajo, el matrimonio, la vida. Todo se había movido tan rápido. Esa pequeña cuenta de ahorros había desaparecido en el fondo de preocupaciones mayores.
Responsabilidades de adulto, dinero de verdad. Probablemente tenía un par de cientos de dólares, quizás 3 si el interés había sido decente. Creo que todavía tengo la libreta en alguna parte, dije. ¿Por qué? Podría valer la pena comprobarlo. Incluso unos pocos cientos ayudarían con el traje de Tessa. Esa noche, revisé las cajas que había guardado en el garaje de Dicken. Viejos álbumes de fotos, declaraciones de impuestos de hace una década, papeles de garantía de electrodomésticos que ya no poseía. Finalmente, en una caja de zapatos marcada como documentos importantes, la encontré. Una libreta de ahorros azul descolorida del Desert Community Bank, con fecha de enero de 1980. La cuidadosa caligrafía de mi padre mostraba el depósito inicial, $50. Sostuve esa pequeña libreta y pensé en mi padre trabajando en su ruta de correo bajo el calor de Arizona, ahorrando $50 para empezar el futuro de su hijo recién nacido. Él había creído que yo llegaría a ser algo. Ahora, aquí estaba yo, con 45 años, esperando que sus $50 hubieran crecido lo suficiente como para comprarle a mi hija un traje de baile. Mañana, iría al banco y cerraría la cuenta. Lo que fuera que hubiera allí, ayudaría. Tenía que hacerlo. A la mañana siguiente, me desperté a las 6. Aunque el banco no abría hasta las 9, no podía dormir de todos modos, pensando en esa libreta y en lo que podría haber en la cuenta. Me duché, me afeité por primera vez en una semana y me puse mi única camisa de vestir que me quedaba. Estaba arrugada a pesar de mis intentos de alisarla, pero estaba limpia. Dicken me prestó su camioneta, una Ford F-150 de 2004 con óxido en los guardabarros y una radio que solo sintonizaba emisoras AM. Buena suerte, dijo, lanzándome las llaves. Oye, quizás papá guardó más de lo que pensamos. El trayecto hasta el centro de Phoenix duró 40 minutos con el tráfico de la mañana. Pasé la salida de Scottsdale, donde mi antigua vida existía sin mí, y mantuve la vista al frente. La radio ponía canciones clásicas de country sobre desamor y whisky que me parecieron demasiado relevantes. La sucursal principal del Desert Community Bank se encontraba en Central Avenue, un moderno edificio de cristal que había reemplazado al pequeño banco de ladrillo que recordaba de mi infancia. Habían mantenido el nombre, pero nada más era igual. El parquímetro pedía $3 por hora. Le eché monedas del portavasos de Dicken, dándome 2 horas. Eso debería ser más que suficiente para cerrar una cuenta de ahorros. Dentro, el vestíbulo era todo de suelos de mármol y techos altos, con esa cualidad silenciosa que los bancos cultivan para hacer que el dinero parezca importante. 3 ventanillas de cajero estaban abiertas, y elegí la que tenía la fila más corta. Mientras esperaba, hice cálculos mentales. $50 en 1980 con interés compuesto durante 45 años. Si la tasa promediaba incluso solo un 3%, podría ser alrededor de $200, quizás 250 si tenía suerte. La cajera era una mujer llamada Yolanda Ramírez, según su placa de identificación. Parecía tener unos 50 años, llevaba gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello y un cardigan amarillo, a pesar del calor de Arizona que hacía fuera. Su sonrisa era profesional pero cálida, del tipo que sugería que había estado haciendo este trabajo el tiempo suficiente para leer a la gente rápidamente. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cerrar una cuenta de ahorros antigua, dije, deslizando la gastada libreta sobre el liso mostrador. Mis manos estaban firmes, pero mi voz se quebró ligeramente en la palabra cerrar. Yolanda cogió la libreta con el cuidadoso respeto que la gente le da a los documentos antiguos. Vaya, 1980. Esta es una de nuestras cuentas heredadas. La abrió, estudiando la caligrafía de mi padre. Dennis Reeves era el titular de la cuenta. Mi padre. La abrió cuando yo nací. Falleció en 2006. Siento su pérdida, dijo como si lo sintiera de verdad, no la respuesta automática que da la mayoría de la gente. Déjeme buscar esto en nuestro sistema. Estas cuentas antiguas a veces tardan un momento en localizarse. Sus dedos teclearon rápidamente en el teclado con la eficiencia de alguien que puede escribir sin mirar. Luego más tecleos. Luego se detuvo, se ajustó las gafas y se inclinó más cerca de su monitor. ¿Puedo ver su identificación, señor Reeves? Le entregué mi permiso de conducir,
notando cómo la foto de hace 3 años mostraba a un hombre que parecía 10 años más joven. Es increíble lo que un divorcio y el desempleo pueden hacerle a tu cara. Yolanda miró varias veces entre el permiso y su pantalla. Señor Reeves, necesito preguntar, ¿cuándo fue la última vez que revisó esta cuenta? Sinceramente, nunca. Quiero decir, no desde que era un niño. Mi padre pudo haberme mostrado el saldo una vez cuando tenía 10 u 11 años. Pero nunca he accedido a ella yo mismo. Asintió lentamente, todavía mirando su pantalla. ¿Y está seguro de que quiere cerrarla hoy? Sí, necesito los fondos para mi hija. Yolanda tecleó algo más, luego se giró hacia un segundo monitor, comparando algo entre las dos pantallas. Su expresión había cambiado de la cortesía profesional a otra cosa. ¿Sorpresa? ¿Preocupación? No podía decirlo. Señor Reeves, necesito verificar alguna información. El nombre completo de su padre. Dennis Wayne Reeves. Fecha de nacimiento. 15 de octubre de 1947. ¿Y el depósito inicial original? $50. Asintió a cada respuesta, y luego se excusó. Necesito hablar con mi gerente. Solo será un momento. Se me encogió el estómago. Algo iba mal. Quizás la cuenta había sido cerrada por inactividad. Quizás había comisiones que se habían comido lo que quedaba. Vi a Yolanda caminar hacia una oficina de cristal donde un hombre con un traje gris estaba sentado detrás de un escritorio. Hablaron. Ella señaló su ordenador. Él se levantó y la siguió de vuelta. Señor Reeves, dijo el gerente, extendiendo su mano. Soy Robert Chen, gerente de la sucursal. Solo necesitamos verificar algunos detalles sobre esta cuenta. Verá, ha estado acumulando intereses durante bastante tiempo. ¿Hay algún problema? No, ningún problema en absoluto. De hecho, todo lo contrario. Yolanda, muéstrele al señor Reeves el saldo actual. Ella giró su monitor hacia mí. Tuve que agarrarme al mostrador para mantenerme en pie. El número en la pantalla no tenía sentido. No podía ser real. Eso no puede estar bien, susurré, mirando fijamente la pantalla. Eso es imposible. El número en la pantalla era $487.067. Me temblaron las rodillas y de hecho tuve que agarrarme al mostrador de mármol para no caerme. Los números bailaban frente a mis ojos y por un momento pensé que estaba teniendo algún tipo de colapso nervioso. Tenía que ser un error. ¿Un error del ordenador? La cuenta de otra persona. Señor, ¿se encuentra bien? Yolanda salió rápidamente de detrás del mostrador con una silla. Por favor, siéntese. Robert, tráigale un poco de agua. Me hundí en la silla, todavía mirando la pantalla. El gerente regresó con un vaso de papel con agua fría, que bebí sin apartar los ojos de esos números. No cambiaron. Se quedaron allí, imposiblemente reales. Esto tiene que estar mal, logré decir finalmente. Mi padre puso $50. ¿Cómo pudieron $50 convertirse en casi medio millón? Yolanda abrió otra pantalla que mostraba el historial de la cuenta. Señor Reeves, su padre fue muy inteligente con esto. Primero, eligió nuestra opción de ahorro de mayor rendimiento en 1980. En aquel entonces, las tasas de interés superaban el 15% anual. ¿Se lo imagina? 15%. Se desplazó por los registros, señalando las entradas. Pero aquí está lo que realmente marcó la diferencia. Configuro depósitos mensuales automáticos de $25 cada mes desde enero de 1980 hasta su muerte en octubre de 2006. Son 26 años y 9 meses de depósitos constantes. $25 al mes, hice un cálculo rápido. Esos son solo unos $8.000 en depósitos. $8.025 en capital para ser exactos, dijo Robert Chen, sacando una calculadora en su teléfono. Pero esta cuenta fue incluida en una estructura de tasas premium. Incluso cuando las tasas de interés cayeron a nivel nacional en los años 90, esta cuenta mantuvo un mínimo garantizado del 7% de interés anual debido a los términos que su padre aseguró. Después de su muerte,
El depósito automático se detuvo, pero la cuenta siguió creciendo. Yolanda me mostró más registros. Mire esto. Desde 2006 hasta ahora, son 19 años más de interés compuesto sobre un saldo ya sustancial. La magia del interés compuesto durante 45 años. Señor Reeves, su padre entendió algo que la mayoría de la gente no entiende, que es que el tiempo es la herramienta financiera más poderosa que existe. Pensé en mi padre repartiendo el correo 6 días a la semana, volviendo a casa con los pies hinchados y los brazos quemados por el sol. $25 al mes probablemente significaba que se saltaba almuerzos, conducía coches unos años más, usaba zapatos hasta que se deshacían. Nunca mencionó esta cuenta después de enseñármela aquella única vez. Nunca se jactó de ello. Nunca me lo echó en cara cuando tomé decisiones financieras estúpidas en mis 20s. Nunca me lo dijo, dije, con la voz quebrada. Podríamos haber usado este dinero cuando el coche de mamá se estropeó, cuando el techo goteaba, cuando él necesitaba esos medicamentos para el corazón que el seguro no cubría. ¿Por qué no lo tocó? Robert Chen se sentó en el borde del escritorio de Yolanda. Llevo 30 años en la banca, señor Reeves. He visto muchas de estas cuentas antiguas. La generación de su padre entendía el sacrificio de manera diferente. Esto no era su dinero en su mente. Era suyo. Siempre fue suyo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Dicken. Respondió al segundo timbre. ¿Tenían el par de cientos de dólares?, preguntó. Dicken, necesitas sentarte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada malo. Todo está bien. Papá me dejó $487.000. Silencio. Luego, repite eso. $487.067. Oí algo estrellarse en el fondo, probablemente Dicken dejando caer la herramienta que estuviera sosteniendo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Papá, genio maravilloso. Absolutamente maravilloso genio. Después de verificar mi identidad 3 veces más y firmar lo que parecieron 100 documentos, me senté en la oficina del gerente del banco configurando la transferencia. No lo saqué todo. Eso se sentía mal de alguna manera, como romper una cadena que mi padre había comenzado. Quiero establecer un fondo fiduciario para mi hija, le dije a Robert Chen. $200.000 para su educación, su futuro, lo que necesite. Estructúrelo para que tenga acceso a los 25 años, como mi padre hizo por mí. Eso es muy sabio. ¿Y el resto? Transfiera 200.000 a mi cuenta corriente. Deje el resto aquí, en esta misma cuenta. Que siga creciendo. Hice 3 llamadas desde mi camioneta en el aparcamiento. Primero, a mi abogado. Necesito solicitar una modificación de la custodia, dije. Custodia equitativa. Puedo proporcionar una vivienda estable y seguridad financiera ahora. Esas son noticias maravillosas, Coulton. Presentaremos la documentación hoy mismo. La segunda llamada fue a un agente inmobiliario que Dicken conocía. Necesito una casa, 3 dormitorios, buen distrito escolar cerca de Scottsdale. Puedo pagar en efectivo. La tercera llamada fue un mensaje de texto a Bridget. La cuota del traje de Tessa está cubierta. Además, voy a comprar una casa cerca de su escuela. Mi abogado enviará la documentación solicitando la reconsideración de la custodia equitativa. Mi teléfono sonó inmediatamente. Era Bridget. ¿A qué clase de juego estás jugando? Su voz era aguda, suspicaz. No tienes dinero para una casa. En realidad, sí lo tengo. Mi padre me dejó algo. Tessa no pasará dificultades, Bridget. Nunca. Ni por trajes de baile. Ni por la universidad. Ni por nada. ¿De cuánto estamos hablando? Suficiente. Más que suficiente. Te veré en el recital. Colgué y me senté en esa camioneta, en ese aparcamiento del banco, y lloré como no había llorado desde el día en que murió mi padre. Él había estado planeando este momento antes de que yo naciera. Cada depósito de $25 era un voto de confianza en un futuro que nunca vería. Un hijo en el que creía incluso cuando ese hijo no podía creer en sí mismo.
Gracias, papá, susurré a la camioneta vacía. No lo desperdiciaré. ¿Lo prometo? 3 meses después, estaba de pie en el patio trasero de mi nueva casa de 3 dormitorios en Ahwatukee, viendo a Tessa perseguir mariposas por el césped. La casa no era enorme, nada como la de Scottsdale, pero era perfecta. Ladrillo rojo, contraventanas verdes, una valla de madera real alrededor del patio trasero, y lo más importante, a solo 10 minutos de la escuela de Tessa. Ahora tenía su propia habitación, la que daba al patio trasero y recibía el sol de la mañana. La habíamos pintado de morado juntos, manchándonos más de pintura nosotros que las paredes, riendo hasta que nos dolía el estómago. Papá, esta mariposa hace juego con mi traje del recital, gritó Tessa, girando en círculos mientras una mariposa monarca revoloteaba sobre su cabeza. Llevaba el traje del recital del mes pasado, el que había costado $300 y casi me había roto antes de que todo cambiara. Ahora era solo su disfraz favorito, valiendo cada centavo solo por verla sonreír. Dicken estaba a cargo de la parrilla, volteando hamburguesas con la facilidad práctica de alguien que ha estado cocinando para sí mismo durante 20 años. Nuestra madre, Ruth, estaba sentada en una silla de jardín bajo la sombrilla del patio, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras nos veía a todos juntos. Había venido desde Sedona esa mañana, trayendo un pastel de chocolate que había hecho desde cero. Tu padre siempre dijo que esa cuenta importaría algún día, dijo suavemente, secándose los ojos con un pañuelo. Cada mes, incluso cuando las cosas estaban apretadas, encontraba esos $25. A veces me frustraba, diciéndole que necesitábamos neumáticos nuevos o que la lavadora hacía ese ruido. Pero él decía, Ruth, esto no es para nosotros. Es para cuando Coulton realmente lo necesite. Nosotros podemos apañárnoslas. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? Ella sonrió, extendiendo la mano para apretar la mía. No conocía los detalles, cariño. Tu padre manejaba esa cuenta completamente solo. Solo decía que era para tu futuro, y yo confiaba en él. Dennis podría haber sido solo un cartero para algunas personas, pero ese hombre entendía cosas sobre la vida que la mayoría de la gente nunca llega a comprender. Había vuelto a trabajar hacía 2 meses, aceptando un puesto de gerencia en Southwest Logistics, una empresa local que distribuía suministros médicos. El sueldo era menor que el de mi antiguo trabajo, solo $75,000 al año. Pero ya no importaba. El dinero significaba algo diferente ahora. No se trataba del BMW o de la membresía del club de campo o de mantenerse al nivel de nadie. Se trataba de seguridad, del futuro de Tessa, de honrar lo que mi padre había construido centavo a centavo. La modificación de la custodia se había aprobado el mes pasado. La jueza, la misma que había fallado en mi contra inicialmente, miró mis estados financieros y mi nueva situación de vivienda con las cejas arqueadas. Este es un cambio bastante significativo en las circunstancias, señor Reeves, había dicho. Sí, señoría. Mi padre me dejó una herencia que no sabía que existía. He establecido un fondo fiduciario para la educación y el futuro de mi hija, he comprado una casa en un buen distrito escolar y he vuelto a un empleo estable. Custodia 50-50, tiempo equitativo, responsabilidad equitativa, oportunidad equitativa de ser su padre. Bridget se había quedado muda de la impresión cuando se dictó la sentencia. Por una vez, no tenía nada hiriente que decir. Simplemente recogió sus papeles y salió del juzgado sin decir una palabra. La dinámica entre nosotros había cambiado. Yo ya no era el fracasado. Ya no era el que suplicaba por migajas de tiempo con mi hija. Solo era el papá de Tessa. Y eso era suficiente. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa y yo había arropado a Tessa en su habitación morada, me hizo una pregunta que me dejó helado. Papá, ¿estás feliz ahora? Me senté en el borde de su cama, mirando a esta personita que había sido mi razón para todo. Hace 6 meses, lo había perdido todo. O eso pensaba. La casa, los coches, los ahorros, la vida que había construido. Pero mi padre había plantado una semilla hace 45 años, regándola con depósitos de $25 e interés compuesto, sin saber nada sobre el divorcio, el despido o las noches que lloraría en los cojines del sofá de Dicken. Sí, pequeña. Estoy feliz. Muy feliz. El abuelo que nunca conocí, mami, dice que solo era un cartero. Sonreí,
cogiendo su mariposa de peluche del estante y dándosela. Era un cartero que entendía algo importante. ¿Sabes cómo practicas ballet todos los días, incluso cuando es difícil? Ella asintió, abrazando la mariposa. Bueno, el abuelo Dennis practicaba el ahorro. Cada mes, sin importar qué, guardaba $25. No parece mucho, ¿verdad? Es como 3 juguetes de tarjeta. Exactamente. Pero lo hizo durante 26 años, y todas esas pequeñas cantidades crecieron y crecieron, como tú mejoras en el ballet con cada práctica. Las acciones pequeñas y constantes se convierten en grandes cosas con el tiempo. Mientras se quedaba dormida, fui a mi oficina en casa, donde había colgado un retrato de mi padre. Dennis Reeves con su uniforme postal, de pie junto a su camión de correos, sonriendo con esa sonrisa torcida que yo había heredado. Debajo, había enmarcado el recibo de depósito original de enero de 1980. $50 con la cuidadosa caligrafía de mi padre. A la mañana siguiente, conduje hasta el Desert Community Bank. Yolanda estaba allí, sonriendo cuando me vio entrar. Señor Reeves, qué gusto volver a verle. ¿Cómo va todo? Perfecto, dije, rellenando un recibo de depósito. Necesito abrir una nueva cuenta de ahorros. Otra, para mi hija. Depósito inicial de $50. Depósito automático mensual de $25. Ella sonrió, comprendiendo de inmediato. Igual que su padre. Exactamente igual que mi padre. Mientras firmaba la documentación, pensé en Tessa dentro de 45 años. Quizás estaría enfrentando sus propias dificultades, sus propios momentos oscuros en los que todo parece perdido. Pero tendría esto esperándola, creciendo silenciosamente en segundo plano, una prueba de que su padre y su abuelo creían en su futuro, incluso cuando ella no pudiera verlo por sí misma. A veces, los regalos más grandes vienen en los paquetes más pequeños, esperando décadas para florecer. Dennis Reeves nunca ganó más de $45.000 al año, pero convirtió $50 y la paciencia de un cartero en una segunda oportunidad en la vida para un hijo al que nunca vería luchar de esta manera. Esa es la verdadera magia del amor. También se compone, creciendo más fuerte a través de los años e incluso más allá de la muerte. Esperando el momento exacto en que más se necesita. La constancia gana la carrera. Papá, tenías razón todo el tiempo. Si esta historia ha conmovido tu corazón, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Cada uno de nosotros tiene el poder de plantar semillas para el futuro, aunque nunca las veamos florecer. Deja un comentario abajo sobre alguna vez que el sacrificio silencioso de alguien marcó una diferencia en tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales increíbles que nos recuerdan lo bueno que hay en este mundo. Gracias por ver y recuerda, a veces las acciones más pequeñas crean los milagros más grandes.